Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan ustedes desde casa. Estamos pues ya en nuestra séptima, octava cápsula, todavía no recuerdo, ya son muchas las que llevamos con gente muy interesante y hoy en, en esta cápsula nos acompaña la licenciada Sofía Cuevas Cianca. Ella es egresada de la licenciatura en Química de la Universidad de las Américas Puebla y actualmente está estudiando el doctorado en Biomedicina Molecular en la misma institución. Bienvenida, Sofía. Hola chicos, gracias por invitarme. Es un gusto tenerte en Infármate. Ahora bien, no sé, platícanos un poco sobre ti, de dónde eres, cómo llegas a LUTLab y no sé qué actividades te gusta hacer fuera del laboratorio. Bueno, ahorita no se puede hacer mucho, pero eh, cuéntanos. Pues yo soy de Puebla, yo estudié en el Colegio Humboldt y de ahí pues la UTLA siempre había estado muy cerca de mi colegio y siempre me había gustado mucho. Entonces cuando yo me gradué pues estuve buscando algún lugar con la carrera de química y la verdad es que encontré pocas opciones, pero me encantó el plan de estudios de nuestra universidad, entonces decidí estudiar química en la universidad. Desde mi tesis de licenciatura me empecé a enfocar en las plantas medicinales, en el estudio de fitoquímica. Y en ese entonces, pues estudié una planta medicinal en cuanto a diferentes actividades biológicas. El tema me encantó el tipo de trabajo en el laboratorio, entonces decidí buscar un, un posgrado en el que pudiera seguir trabajando en este tema, pero un poco más a fondo y un poco más hacia el lado medicinal, o sea, más hacia medicina como tal. Entonces estuve buscando y encontré el doctorado en biomedicina molecular en nuestra universidad. Me encantó porque es un programa que une muchas disciplinas, o sea, une desde el lado químico, bioquímico, molecular, todo ese tipo de cosas que a mí me encantaban, la verdad. Entonces, me pareció un súper plan, además de que es un doctorado directo, no necesitas tener una maestría, pero la diferencia es que es un doctorado de 5 años, no normalmente son de 3, 4 años y este es de 5. Es como otra carrera, chicos. Pero es muy padre porque te da chance de hacer una investigación muchísimo más amplia y poderle dedicar más tiempo a investigación. Entonces, por eso decidí meterme a la universidad, a ese doctorado y pues me encanta. ¿Y qué hago fuera de la universidad? Pues yo la verdad es que amo los animales, o sea, amo los animales, amo estar en mi casa con mis perros, mis gatos y todo eso. Y pues en realidad no es como que tenga mucho tiempo libre, o sea, en realidad me dedico al laboratorio. O sea, mis días es para estar en el laboratorio. Y pues cuando tengo tiempo, pues me gusta estar en mi casa con mis animales y así. Y cuéntanos, fuiste estudiante de licenciatura y ahora de doctorado, ¿qué diferencias hay en la vida estudiantil? Ya que pues ahorita estás cursando pues en la misma universidad, ¿qué es lo que tú ves cuando estabas estudiando en la licenciatura y ahorita que estás estudiando el doctorado? No sé, horarios, más clases, ¿qué nos puedes platicar de eso? Es muy diferente. Yo les puedo decir que al principio, o sea, el primer semestre, me costó mucho acostumbrarme porque yo había salido un año antes de la licenciatura. Entonces estuve un año trabajando, dando clases, haciendo otras cosas. Entonces cuando retomé como tal el cambio entre licenciatura y luego hacer una pequeña pausa y volver a retomar fue muy complicado. O sea, la diferencia entre licenciatura y doctorado es que todo es mucho más rápido. Los profesores esperan todo de ti en cuanto a que ya lo tengas hecho, ya lo hayas investigado, ya lo hayas leído, etcétera. Entonces, realmente este doctorado es de tiempo completo y sí, o sea, tienes que dedicar tu tiempo entero del día a estar haciendo cosas, avanzar, investigar, leer y así, porque pues lo que se espera de nosotros es que estemos al día con la información que estamos viendo, ya sea en clase, en investigación o lo que sea. En cuanto a las clases, pues las clases son muy diferentes a licenciatura porque la mayoría de ellas, no todas, nosotros presentamos en la clase. Es decir,
se nos asigna un tema, hacemos una investigación de artículos, etcétera, y presentamos el tema. Entonces, eso también te da como pie a que aprendas a buscar, aprendas a investigar, ver ya en qué fuentes debes de buscar y cuáles no, cómo debes de armar una presentación como para dar una clase, por así decirlo, porque este doctorado está muy enfocado en la academia. O sea, es como para que nosotros al final seamos como profesores investigadores. Entonces, pues desde el inicio nos van formando en cómo se debe de, uno, empezar a como que dar clases, armar, etcétera, y dos, cómo buscar la información correctamente. Entonces las clases son así, o sea, básicamente los profesores dan como que ciertos temas, como que el inicio de los temas, y nosotros vamos desarrollando como presentaciones, trabajos, etcétera. En cuanto al número de materias, pues ustedes podrían pensar que llevamos muy poquitas, o sea, nuestra carga máxima son 5 materias más o menos, pero 5 materias es muchísimo. Es muy pesado porque es mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás. O sea, ustedes imagínense que tienes 5 materias a la semana que para todas tienes que hacer presentaciones e investigar, etcétera. Entonces, y aparte ir al laboratorio y es mucho trabajo. Es un, ¿cómo les puedo decir? Es como que la diferencia entre licenciatura y esto es que esto es sumamente demandante, o sea, sumamente que tienes que dedicar tu tiempo al 100% a esto, entonces estás entre que corriendo entre que comes así en el coche para poder llegar al no sé qué, entonces, pero es muy padre, es muy padre. El cambio cuesta, pero es muy padre. Ahora platícanos, considerando la cantidad de tiempo y dinero que se invierte en el estudio y desarrollo de nuevos fármacos, ¿cuál crees que sería la importancia que tiene el estudio de las plantas en el ámbito medicinal? Bueno, muchas personas no lo saben, pero la mayoría, un gran porcentaje de los fármacos que tenemos hoy así para uso, vienen a partir de plantas. O sea, no como tal de un extracto de plantas, sino que se descubrió el compuesto en una planta y de él se estuvieron haciendo estudios para ver si se podía hacer alguna mejora, para biodisponibilidad, etcétera. Entonces, hay muchos de los compuestos bases que vienen a partir de plantas. Entonces, ¿para qué funciona esto? Pues para muchas cosas, o sea, podemos encontrar desde nuevos antibióticos, desde nuevos fármacos anticancerígenos, etcétera. Esto no quiere decir que necesariamente el compuesto que se va a encontrar es el que se va a utilizar en clínica, sino que normalmente sufre algunos cambios, pero la estructura se mantiene, o sea, la estructura base se mantiene. Entonces, por eso es súper importante estudiar las plantas, porque de ahí sacamos la mayoría de las cosas. Y a lo largo de la vida, o sea, a lo largo de los siglos, las personas han utilizado las plantas medicinales para, pues, tratar distintas enfermedades. Entonces, pues, es muy importante estudiar las plantas porque así podemos encontrar nuevos grupos de compuestos que nos puedan funcionar, o, por ejemplo, en el caso de la resistencia a antibióticos por las bacterias, pues ahí estamos investigando para tratar de conseguir otro grupo nuevo de antibióticos que nos puedan ayudar a contrarrestar esto. Y ahora sí, no sé, en mi opinión, siento que equivale una cantidad enorme de compromiso y esfuerzo trabajar con plantas medicinales. Cada vez que entro al laboratorio de fitoquímica, tengo la idea de que a mi derecha veo los equipos de destilación en las cámaras, veo los rotavapores, veo ¿cómo se llama? Cromatografía, no me acuerdo cómo se llama. Ah, exacto, las columnas de cromatografía. Sí, perdón. ¿Cómo llegaste a ese laboratorio? Desde la parte de licenciatura nos comentabas que encontraste esa planta medicinal. ¿Dónde encontraste esa fascinación por las plantas medicinales? Pues la verdad es que cuando iba a hacer mi proyecto de licenciatura, o sea, de tesis, estuve hablando con diferentes doctores para ver cuáles eran sus proyectos. Entonces, cuando llegué con el doctor Luis Ricardo, que fue mi director de tesis en la licenciatura y es mi director de tesis ahorita, pues en realidad la pasión con la que me habló del proyecto, cuando me explicó todo lo que se podía hacer, tipo de investigación, me invitó a su laboratorio a ver qué es lo que se hacía, me encantó. O sea, me encantó pues la forma de trabajar ahí
Y además me encantó que es un tipo de investigación que da pauta a muchas cosas. O sea, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita es una rama de lo que se puede hacer de plantas. O sea, realmente hay mucho campo de investigación en esa área y pues me encantó. Y cómo escogí las plantas, pues es que es un gran proceso. O sea, hay como todo un proceso que se debe de seguir para ver qué planta se va a estudiar, cuál es la planta de interés, qué actividades biológicas te interesa saber. Entonces, hay como mucho trabajo previo de investigación en la literatura para ver qué plantas de uso medicinal se utilizaban para, por ejemplo, si tú estás interesado en tratar diabetes o encontrar compuestos para diabetes, entonces buscas plantas que se han utilizado para eso, que por qué la gente las utiliza, en qué forma, si es un té, si es, o sea, etcétera. Entonces, tienes que hacer mucha investigación y también saber si la planta ha sido investigado previamente. Si la planta ya se investigó en cuanto a lo que tú estás buscando previamente, ya no la puedes investigar, o sea, ya está. Entonces tienes que estar buscando y encontrar varias opciones de plantas para ver y decir, ah, bueno, esta planta se utiliza para lo que yo quiero saber realmente si sí funciona para eso y cuáles son los compuestos que le dan la actividad, está o no investigada. Si no lo está, esta es mi planta. Y también tienes que ver que esté en una parte en la que la puedas recortar. O sea, porque hay veces que tú dices, no, esta planta está increíble, wow, la amo, pero está en Baja California. Entonces, no es, o sea, a menos de que seas de Baja California y tengas la facilidad de ir y recolectar, etcétera, está padrísimo. Pero si no, entonces tienes también que buscar plantas endémicas, plantas de la zona que puedas ir a recolectar. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Ve que la planta no está en peligro de extinción. Sí, o sea, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para realmente escoger una planta y decir, esta es mi planta, esta es la investigación que quiero hacer y así es como voy a armar. Ay, espérenme. Ya. Sabemos que se empieza desde el trabajo de diferentes expertos para poder encontrar y clasificar una planta medicinal. El químico, ¿dónde entra? Y en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de seleccionar en una potencial planta para un estudio en el que se busca una actividad en sus metabolitos? En realidad nosotros no clasificamos la planta. O sea, nosotros lo que hacemos es la búsqueda previa, o sea, es decir, búsqueda en literatura. Por ejemplo, como les decía, yo quiero tratar cáncer. Entonces voy a buscar en literatura, hay algunos libros como El Indigenista y así, que es de puras plantas medicinales, en el que puedes decir, ah, bueno, aquí esta planta se utiliza para algo ya sea similar o para eso, y tienes que tener varias opciones. Una vez que tienes varias opciones, empiezas a hacer investigación. O sea, decir lo que les decía, si tiene o no artículos previos, qué tipo de investigación se le ha realizado, si sí tiene investigación previa de qué tipo de extractos lo tiene, son los extractos que tú quieres, si ya están hechos o no, la planta es endémica, está en tu zona o no. Una vez que ya buscaste, encontraste todos los factores y tienes unas 2, 3 opciones de planta, normalmente hay como unas 2 opciones de planta, empiezas y te contactas con un botánico para que te diga realmente si la planta es recolectable, no recolectable, si se puede recolectar, hay que sacar permisos normalmente para recolección. O sea, normalmente una recolección así como que dices, ay, voy a ir a recolectar planta, no se puede hacer porque en realidad nosotros necesitamos muchos kilos de planta. O sea, les estoy hablando de que normalmente necesitamos entre 10 y 20 kilos de planta. Entonces, no es, o sea, tienes que buscar una zona en la que sea rica en esa planta, que haya suficiente, que en la misma zona haya bastante, porque es muy importante no mezclar plantas de diferentes zonas, aunque sea la misma planta, porque cuando una planta está expuesta a ciertos factores ambientales, etcétera, la planta tiene ciertos compuestos. Cuando nosotros la tomamos de otra parte, puede que en esa parte llueva más, esté cerca de una carretera, tenga un suelo con ciertos nutrientes que en el otro no. Entonces las plantas empiezan a desarrollar compuestos diferentes, aunque sea la misma planta. Entonces todo eso se tiene que buscar y decir, ok, ya encontré un lugar donde hay mucha planta. Es recolectable, no está en peligro de extinción, tengo mis permisos, puedo hacer todo, ¿ok? Entonces el botánico se encarga normalmente de recolectarla. ¿Por qué ellos? También nosotros lo podemos hacer, pero en realidad lo ideal es que ellos lo hagan porque ellos son los expertos. Ellos
pueden ir y decir, esta es la planta que busco, esta es la hojita, esta es la flor, este es el color, este es el tamaño, este es todo lo que yo necesito para tener la misma planta en toda mi recolección. Suele suceder que se hace una recolección, la mandas a clasificar porque las plantas se tienen que clasificar en un herbario reconocido. En este caso nosotros lo hacemos en el herbario de la UAP, donde tienes que tener un ejemplar de herbario. ¿Qué es esto? De toda la planta que recolectas, buscas la más bonita, que tenga flor, que tenga las hojas bien, que se vea bien el tallo, y la pones a secar en una prensa o entre unos libros, y ese es el ejemplar de herbario. Este es el que se manda a clasificar, y un botánico la clasifica y dice, sí, esta es la planta, este es su nombre científico, estos son sus sinónimos. Si no es tu planta, te dicen, ok, esta es la planta que tú recolectaste. Si eso no es tu planta, pues eso ya es otro rollo, pero tiene que estar clasificada para que tú al publicar puedas decir, esta es la planta con este número de voucher, o sea, el número de certificado, para asegurar que lo que estás investigando es de esa planta que tú dices. Entonces, todo este proceso es el que se tiene que hacer. Y una vez que se tiene la planta, entonces, real, ya entramos nosotros, como químicos, al trabajo en laboratorio, en el que es secarla, empezar a hacer la preparación de extractos, y entonces ya empezar a hacer el proceso normal, que ya es cromatografía, etcétera. Pero en realidad nosotros antes trabajamos más como del lado de literatura junto con botánicos y luego ya trabajamos en laboratorio. El hecho de que sí, ¿no? Equivale un periodo de tiempo hasta eso de anticipación para ver tal vez sí sé y tal vez no. Ahora Sí, bien, exacto. después de eso, ¿cuál es la parte que te tomaría hasta eso más trabajo de? Porque entiendo que a ciencia cierta vas con una lámpara viendo qué metabolito me voy a encontrar, ¿no? Literalmente, o sí, Pues en realidad no sabes qué vas a encontrar, por eso lo investigas. O sea, en realidad no sabes qué te puedes encontrar. Tú lo que buscas es algo nuevo, algo que no está, tal vez un compuesto que sea de la familia de uno conocido, pero que tiene ciertas ramificaciones diferentes. O sea, tú lo que quieres es algo nuevo. Pero también, o sea, eso no quiere decir que si no encuentras algo nuevo no funciona tu investigación. No. O sea, si una planta medicinal no está estudiada, entonces no hay reportes científicos que diga que para lo que se utiliza en la medicina tradicional realmente funciona. Por ejemplo, es como si te dijeran, por ejemplo, la manzanilla está súper estudiada, pero imaginemos que no. Imaginemos que la manzanilla se utiliza para desinflamatorio, normalmente el estómago, etcétera, pero no está estudiado. Entonces la gente lo utiliza, pero realmente no sabemos si funciona o no funcione y qué es, y si sí funciona, qué es lo que le está dando la actividad. Entonces nosotros tenemos que hacer toda la investigación para decir, ok, si funciona el compuesto que le está dando o el grupo de compuestos, porque no necesariamente tiene que ser uno, son estos. ¿Se conocen? No. Ok, entonces se va a hacer una publicación en la que se dice, se hizo la investigación de esta planta para determinar su actividad biológica antiinflamatoria, se determinó que el compuesto que le da, el grupo de compuestos que le da la actividad es estos. No están descritos en la literatura, entonces se tiene que hacer todo una, bueno, previamente se hizo toda una caracterización en la que se dijo, este es el compuesto, estas son sus modificaciones, etcétera. Entonces, realmente al inicio, cuando haces la investigación, no sabes qué vas a encontrar. O sea, no sabemos. Entonces, es un poco incierto. No, o sea, tú haces la investigación buscando algún tipo de actividad específica y viendo realmente qué es lo que le da la actividad, si es que está presente o no. Así funciona. y por ejemplo, esto, no sé, tienes un conocido extracto A y Sí, ese extracto A lo mides y tengo actividad antifúngica. sí. A partir de que pruebas esto de la actividad antifúngica, ya lo puedes llevar a la caracterización o previamente tengo que tener la caracterización para mm, conocer las actividades o la actividad farmacológica que pueda tener este metabolito compuesto. En realidad el proceso es el siguiente. Nosotros tenemos una planta, la secamos, hacemos los extractos. Normalmente hacemos extractos de diferentes polaridades, o sea, diferentes tipos de solventes, desde hexano, cloroformo, metanol.
el que pueden ser también acetato etilo, etanol, etcétera. Entonces ya tienes sus extractos. Estos extractos se evaporan y entonces tienes el extracto crudo seco, sin solvente. Ese extracto se le hace cromatografía para hacer una separación en fracciones. Como sabemos, en la cromatografía nos van a dar paquetes de compuestos. O sea, no vamos a, si tenemos suerte, tal vez encontramos un paquetito de 2, 3 compuestos, pero en realidad vamos a tener paquetitos de unos 5 compuestos, más o menos, 6 compuestos. Entonces, una vez que ya tienes esos paquetes, esos paquetitos se prueban. Bueno, antes se debe de probar el extracto completo. Si el extracto tiene actividad, va, sigues. Si el extracto no tiene actividad, no quiere decir que realmente no haya algo que, o sea, que sí tenga la actividad. A veces los extractos, lo que pasa es que como son una mezcla enorme de compuestos, a veces, como tú tomas una pequeña parte de esto y haces tus diluciones, etcétera, para hacer tus pruebas, a veces no está lo suficientemente concentrado el compuesto que le da la actividad. Entonces, no te da resultado. Pero eso no quiere decir que no lo haya, sino que simplemente como estás haciendo pruebas de extractos, no te da. ¿Ok? Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer cromatografía, tienes estos paquetitos que son fracciones, y entonces haces la prueba de esas fracciones. Y dices, ok, el grupo de fracciones que es, normalmente nosotros vamos juntando por naturaleza de compuestos, el grupo de fracciones de la 1 a la 6, que es el paquete 1, tiene la actividad, ¿ok? Entonces, ese paquetito lo volvemos a separar, ya sea por cromatografía o por HPLC. Entonces, ya que tenemos eso separado, si todo sale bien, lo tenemos en compuestos puros. Entonces, se tiene que volver a hacer la prueba de qué compuesto es el que da la actividad o si trabajan algunos juntos, etcétera. Ya que sabemos eso, ya que sabemos, ok, este pedacito es el que da la actividad, entonces ahora se va a caracterizar ese nada más. Entonces, ya que se hace la caracterización, puede ser por resonancia, IR, V, Raman, etcétera. Puedes utilizar muchas técnicas. Entonces, dices, ok, el compuesto es esta es su estructura, ya estoy súper seguro, ok. Entonces, empiezas a buscar en la literatura el compuesto. Y dices, ok, ¿existe? ¿No existe? ¿Está reportado? ¿No está reportado? Y entonces ahí ya te empieza a dar una idea de si es un compuesto nuevo o no, si es un compuesto que la estructura base es conocida, pero las modificaciones que tiene ese tuyo no, etcétera. Entonces, lo que hacemos es eso, o sea, caracterizamos el compuesto específico o el grupo de compuestos específicos que tiene la actividad, pero te tiene que hacer como un proceso de ir como eliminando hasta que llegues al que sí lo tiene. Y esto que tú nos mencionas de que, o sea, prueban los grupitos que sí tienen actividad y no tienen actividad, ¿nos podrías explicar un poco más de cómo es que se llega a esto de poder decir si tiene actividad o no? Depende de los grupos químicos que tiene la molécula, haces pruebas in vitro, o ¿cómo es este proceso? Porque supongo que también es un proceso muy largo. Sí, en realidad depende mucho de lo que quieras probar. Por ejemplo, yo en mi caso, en esta tesis, yo, como el main point de mi investigación es el cáncer de próstata. Entonces, de mi planta yo hice varios extractos y de esos, entonces, no solamente estoy probando actividad anticancerígena contra cáncer de próstata, sino también estoy buscando actividad antimicrobiana, antioxidante, ahí es muy importante determinar la toxicidad de la planta, y también la citotoxicidad debe ser en un panel de líneas, o sea, no solamente en la de cáncer de próstata o en una o dos de cáncer de próstata, también en otras. Por ejemplo, ya sea controles, yo estoy probando también pulmón, que es como uno de mis controles, por así decirlo, y uno de cáncer de mama. Ahorita les voy a explicar por qué. En realidad, ¿cómo se hace esto? Yo primero, en la parte, les voy a hablar, por ejemplo, solo de lo de cáncer. En la parte de cáncer, yo agarré e hice mis pruebas con extractos, ¿ok? Entonces, es todo un rollo, tienes que ver en qué se disuelve tu extracto, cómo lo puedes poner, qué concentraciones, entre qué y qué concentraciones puedes hacerlo, si se disuelve en medio fisiológico o no, todo ese tipo de cosas. Una vez que ya lograste que está disuelto en el medio de tu cultivo celular, entonces ya lo hiciste, puedes hacer tus placas. ¿Qué se hace? Bueno, en realidad nosotros hacemos primero cultivo, aquí Isaac nos les podrá decir, hacemos primero cultivo,
Una vez que hacemos el cultivo celular, hacemos la prueba de MTT. MTT es una prueba para determinar la actividad metabólica de las células. ¿Por qué se utiliza esta prueba? Es una prueba que nos da cambios de color, que son medibles en un lector de microplaca de UV, o sea, tenemos cambios de color medibles que nos dan una idea de si las células son metabólicamente activas o no. ¿Por qué esto es importante? Nosotros al probar nuestro extracto decimos, ok, entre esta y esta concentración que probé, vi que al hacer mi MTT, normalmente cambia de amarillo a morado. Amarillo es cuando lo agregas y morado es cuando ya es metabólicamente activo y si lo transformo. Si no lo transformo y se quedó amarillito o entre, quiere decir que las células no son tan metabólicamente activas como normalmente deberían de ser. Eso quiere decir que se están muriendo por lo que les estás poniendo. Y eso está bien porque te estás buscando algo que las mate. Entonces, haces toda esta prueba y dices, ok, ya vi que mi extracto tiene actividad y para determinar la concentración letal media, haces todas tus gráficas, etcétera, y dices, ok, ya vi que la concentración letal media de este extracto son 100 partes por millón, ¿ok? Entonces, ya viste que sí tiene actividad a esa concentración. Y ya que hiciste eso, entonces tienes que hacer lo que les digo de cromatografía, etcétera, y vuelves a hacer exactamente lo mismo, pero con fracciones. Y luego dices, ok, esta es la fracción, ya. Luego vuelves a hacer separar cromatografía, vuelves a hacer exactamente lo mismo con compuestos puros y dices, ok, estos son mis compuestos, esta es la concentración letal media. Evidentemente, conforme vayas purificando, la concentración letal media normalmente va a bajar. O sea, me refiero a que la concentración que es necesaria para matarlo va a ser menor. Entonces, si normalmente necesitabas 100 partes por millón, vas a empezar tal vez a necesitar 80 y luego tal vez 50, etcétera. Entonces, eso es bueno, porque tú necesitas una menor cantidad para tener cierto daño, que es lo que estamos buscando. Ahora, no solamente hacemos MTT. Una vez que ya dices, ok, esta es mi concentración letal media, perfecto, necesitas saber qué tipo de muerte causa. O sea, tú no puedes reportar y decir, ok, sí tiene actividad, esta es la concentración letal media. Necesitas saber qué tipo de muerte causa. Porque como sabemos, ya sea apoptosis o necrosis, puede causar inflamación en el tejido circundante o no. Entonces, o puede causar una respuesta del sistema inmune, cierta respuesta o no. Entonces, es muy importante saber qué tipo de muerte causa. Y para esto utilizamos citometría de flujo. Entonces, con la técnica de citometría de flujo y unos kits de fluorescencia, te ayuda a determinar si el tipo de muerte que se está causando a la concentración letal media es necrosis, apoptosis, en cuánto tiempo, etcétera. Entonces, ya que sabes tú todo esto, ya puedes decir, ok, mi planta tiene actividad, este es el compuesto o estos son los grupos de compuestos, esta es la concentración letal media, este es el tipo de muerte que causa. Y esa es tu conclusión, por así decirlo. Entonces, yo se los cuento muy así rapidito, pero es un trabajo, o sea, de muchísimas placas, cultivos, etcétera, muchas líneas y así. Pero a grandes rasgos eso es lo que se tiene que hacer. También, no solamente existe MTT, o sea, también hay otras pruebas que se pueden hacer también y también te pueden servir. También se puede hacer microscopía de fluorescencia para saber cómo están las células, si ya se ven cuerpos apoptóticos o no, etcétera. Si ya se pintan o no se pintan, eso quiere decir que la membrana ya está dañada, etcétera. Entonces, hay muchas técnicas que puedes unir para determinar esto, pero a grandes rasgos necesitas una prueba de citotoxicidad, que en este caso nosotros utilizamos MTT, seguido por citometría de flujo. Yo tengo una pregunta un poco antes de todo esto que explicaste. Ahorita, con todo lo que está sucediendo de la pandemia, he visto que en redes sociales muchas personas están diciendo de que no, pues es que los medicamentos te hacen daño, no, es que los medicamentos son los que ocasionan los efectos, no, es que, o sea, los medicamentos los tachan como el peor veneno que puede existir. Sí. Y están recomendando como usar plantas en vez de medicamentos, sustituir las medicinas porque existen por las plantas. ¿Qué tan cierta es la creencia de usar de que por ser naturales van a tener un poco o ningún efecto secundario? ¿Y cuáles son los riesgos de dejar las medicinas ya fabricadas y solo consumir o tratar enfermedades con plantas? También quisiera agregar dentro de esta pregunta que también cuál es el riesgo de que hagan las dos, consumir medicamentos y las plantas y sin que un médico lo supervise. Sí. Excelente pregunta, chicos. Esto es sumamente importante. La gente
cree que por ser plantas no pasa nada. O sea, la gente cree que es natural, no pasa nada, me puedo echar 3 litros de té, da igual. No, 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 no. Por eso yo les decía que es sumamente importante determinar la toxicidad de la planta. Yo les puedo decir que algunas de las plantas con las que hemos trabajado, en el tipo de extracto en el que la gente lo toma usualmente, porque nosotros entre uno de los extractos que hacemos es como el tradicional, o sea, por ejemplo, si la gente lo utiliza en un té, pero específicamente que hierve los palitos, entonces lo hacemos así, lo preparamos tradicional y hacemos ese tipo de extracto que es como si lo dijéramos como el tradicional, por así decirlo. ¿Por qué? Es muy importante, porque nosotros al determinar la toxicidad, ha habido veces que te das cuenta que a 50 partes por millón es súper tóxico. 50 partes por millón. Entonces, ustedes imagínense las personas que llegan a consumir tés de ciertas plantas todos los días, 3 veces al día y así. Entonces empiezas a tener hepatotoxicidad, empiezas a tener toxicidad en el riñón, etcétera. Entonces, es muy complicado. La gente no entiende que las plantas son organismos complejos. O sea, no entienden que son unas pequeñas empresas que se dedican a hacer diferentes compuestos y que las plantas tienen una parte de ellas que se dedican a hacer compuestos de protección. Protección para plagas, cómo defenderse ante aguantar sequías, exceso de lluvias, plaga X cosa. O también cuando tienen enfermedades virales o que si tienen hongos, etcétera. Entonces, hay compuestos que son muy tóxicos, que tal vez en la forma de la preparación de la planta para tomarla o en apósitos o como sea, tal vez no se tiene en gran cantidad, pero a la larga puede causar algunos efectos adversos. Ahora, esto que dicen de que cuál es el problema entre mezclar medicamentos y plantas, tés, etcétera, una muy buena pregunta también. Esto es muy importante. La gente piensa que, por ejemplo, tengo cáncer y estoy con mi quimioterapia, pero me recomendaron el té de la planta bla, ¿ok? Y lo voy a tomar. No, hay veces que hay compuestos en el té que contrarrestan la actividad de la quimioterapia como tal o de otros tratamientos, no necesariamente quimioterapia. Entonces, en lugar de que tú mantengas una dosis estable en sangre de tu fármaco, puede ser que al interactuar con un compuesto del té tengas un efecto adverso, un efecto tóxico. Puede que cierres la ventana terapéutica un poquito, puede que empieces a tener efectos de toxicidad, etcétera. O puede simplemente que tu fármaco que te estás tomando ya no funcione. Entonces, es muy importante que si se va a tomar fármacos junto con terapia medicinal normal, o sea, de plantas medicinales, que esté supervisado por un médico. Porque ha habido casos en los que, como les digo, las plantas empiezan a interactuar con compuestos del medicamento y entonces ya no funciona o da efectos adversos, etcétera. Entonces, actualmente las personas creen que, o sea, satanizan las medicinas, ¿no? Y empiezan a que, bueno, nada más voy a consumir aceites esenciales, etcétera. Y yo les puedo decir que los aceites esenciales normalmente depende cómo sean, no, depende cómo se produzcan. Tienen muchos efectos buenos, pero depende de la planta. O sea, si volvemos a lo mismo, si ya está estudiado, comprobado, y dices, sí, la lavanda me funciona perfecto para esto, ok, va, lo puedes utilizar, pero también tienes que estar seguro de cuál es el método de extracción del aceite. Ahora, también tienes que saber si vas a hacer un té de X cosa, por ejemplo, si es algo súper estudiado como manzanilla, pues sabes que no te va a pasar nada y que lo puedes tomar, pero, por ejemplo, si vas a tomar un té de una planta que te recomendaron, que no sabes si está estudiada o no está estudiada, y aparte estás tomando otro fármaco, puede que pues, al final te hagas daño. Ese es el problema. También por eso nosotros hacemos investigación en plantas para hacer como conciencia y poder publicar y decir sí funciona esta planta o cuál es su toxicidad. O no funciona y es súper tóxico. O sí funciona, pero es súper tóxico a esta dosis. Entonces, también funciona para eso ese tipo de investigación. Y más, como dices, Sofi, que pues sí, ¿no? Uno de los ejemplos creo que más
que más tengo en la mente de farmacología, que la misma Luciela lo menciona todo el tiempo, es la hierba de San Juan, que puede Claro, tener interacciones con warfarina, con sí, digoxina, y la gente no lo ve, la gente lo ve ujú, como algo productivo y o claro, sea, en ese tipo de cosas, obviamente no. sí. Bueno, volviendo como a lo bueno de las plantas medicinales, la UNAM sacó una noticia que actualmente somos el segundo país con más plantas medicinales registradas. ¿Crees que como país México debería explotar o impulsar más allá dentro de la exploración herbolaria? Sí, sí. Las veces que he presentado mi investigación, siempre digo que dentro del número de plantas conocidas, solamente un porcentaje muy, 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 muy chiquito, 1%, 2%, está investigado en cuanto a actividad biológica. Ustedes imagínense cuántas plantas no tenemos en México. La diversidad que tenemos de plantas es enorme. Podríamos sacarle muchísimo provecho. Ahora, también es importante recordar que hay que sacarle provecho con conciencia. O sea, no, esto no quiere decir que vamos a agarrar y talar todos los árboles de esto porque nos da este compuesto. No, o sea, ahí también interviene la parte biotecnológica. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Está padrísimo hacer investigación en plantas. Yo les puedo decir que tiene muchísimos usos y tiene muchas ramas de investigación y da mucha información valiosa. Pero una vez que se tiene un compuesto, decir, ya tengo este compuesto que es excelente quimioterapéutico, no necesariamente hay que agarrar y cortar todas las plantas que existen en México para producirlo. Tenemos que buscar nuevos métodos, métodos biotecnológicos, para poder producir ese compuesto y no dañar a nuestro ecosistema, porque como sabemos ya estamos en el hoyo, ¿no? Y todavía estar aportando a esto, pues no, así no funciona. O sea, tenemos que buscar nuevos métodos. Pero para eso tenemos la ciencia. O sea, literalmente para eso es la ciencia. Nosotros tenemos que hacer investigación previa, es investigación de ciencia básica para dar información y decir, ok, ya tengo esto. Entonces, si funciona, sí es probable que funcione, o sea, que llegue a clínica y todo. Ya saben, tiene que seguir todo un proceso de clínicas, fases clínicas, etcétera. Pero también hay que buscar un método de producción sustentable, no simplemente ir y cortar todo lo disponible. Por eso yo les decía que es muy importante ver si la planta no está en peligro de extinción. Hay plantas que tienen muy buenas actividades, muy, muy buenas actividades, pero están en peligro de extinción. Y esto también a nosotros nos restringe mucho porque no podemos hacer la colecta necesaria para tener suficiente cantidad para investigar. Entonces, todo se tiene que hacer con cierto cuidado y siempre se tienen que utilizar pues, las herramientas que nos ofrece la ciencia para obtener los compuestos y obtener las formas pues, más sustentablemente posibles. Y justo agarraste lo que iba a ser nuestra última pregunta, el mismo desarrollo sostenible, ¿no? Que se tiene Claro, que desarrollar mucho en México y más que nada darle ese lugar, ¿no? Como, no sé, China, que tiene su medicina tradicional y la practican durante bastantes años y tiene sí, publicaciones, tiene la ciencia que lo respalda y me acuerdo de la farmacopea de herbolaria que tiene el doctor Eugenio. Hay sí, plantas y plantas y plantas que podríamos, solo en Puebla, sí, literalmente hay bastantes y es cuestión de generar conciencia, generar esta misma educación en las personas que sí, a fin de cuentas, ni los medicamentos son malos, no, las plantas son la fuente de la vida. No, ambas tienen sus pros, ambas y tienen sus sus contras, contras. Sí. Entonces, sí, todo esto que genera llega a abrir el diálogo y qué padre que estés impulsando el hecho de investigación más a plantas medicinales, pues obviamente se me fue el audio ahí. Obviamente aquí no vamos a comentar lo de futuras investigaciones, pero impulsar la ciencia para enfocarnos en algo tan prestigioso y tan nuestro, que es
biodiversidad. Sí. Entonces, creo, no sé, chicos, si tendrán una última pregunta. Y si no, pues para agradecerte, Sofía, por acompañarnos, platicarnos sobre esta tu investigación y pues pronto a leer todos esos papers y salir de esta contingencia que, como antes nos comentabas, llega a ser un poco desconcertante y disruptivo el hecho de que la ciencia no pueda continuar dentro de estas condiciones y de una u otra manera hay que salir adelante. Y nada, muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes, chicos. Les recordamos que tenemos todavía nuestro buzón de dudas de medicamentos Infármate para resolver cualquier duda que tengan acerca de sus medicamentos y de dispositivos médicos. Y con esto nos despedimos. Otra vez, muchas gracias, Sofía. Gracias. Y suerte, éxito. Nos vemos. Adiós. Gracias, nos vemos. Gracias.